Shabbat Shalom, mis queridos Javín, mis queridos amigos. Hoy, como es habitual, estamos llamados a enseñar la Torah. Y tenemos la parashá número 16, es la parashá Beshalach. Al dejar salir, estamos en el libro de Éxodo o Shemot. Y me llama mucho la atención allí de tantos temas que tiene siempre la porción que se lee para cada día de Shabbat o cada día de reposo, una frase allí que se repite y es con mano fuerte, con mano fuerte. Uno de los temas de esta parashá es la salida de Egipto de los israelitas y allí se habla de que eso fue con mano fuerte de parte del Creador. Encontramos esta frase en Éxodo 13:3, 13:9 y 14, también verso 16, y también capítulo 14, verso 8. Encontramos nosotros esta frase, con mano fuerte, con mano fuerte. Entonces, yo quiero ahondar sobre este tema, ¿sí? Quiero ahondar un poquito acerca de esta frase. Pero entonces recordemos algunas de las instrucciones que Moisés le diera al pueblo de Israel cuando estuviera celebrando la fiesta de Pesa o Pascua, como se traduce al español. ¿Sí? Es un evento que hay que recordar por siempre y hay ciertos detalles. Entre esos detalles o esas cosas que hay que observar es no comer nada leudado, nada, ¿verdad? Con leuda, pero entonces este es un tema a tratar en otra enseñanza que seguramente hoy, si el Eterno lo permite, voy a estarles impartiendo. Para recordar este evento de la salida de Egipto, de la liberación de esa esclavitud, la Torah señala que hay que poner esto como una señal en la mano y como un memorial entre los ojos, ¿sí? Entonces ahí es cuando aparecen los tefilín, ¿sí? Los tefilín son esas cajitas negras, ¿verdad? Que nos ponemos tanto en la frente como en el brazo más débil, ¿sí? Esa cajita que está en la frente tiene 4 compartimientos y en esos 4 compartimientos hay 4 textos de la escritura, ¿sí? Que son Éxodo del 13 al 10, Éxodo 13 del 11 al 16, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y Deuteronomio 11 del 13 al 21. ¿Sí? Entonces hay 4 compartimientos que cada uno de ellos tienen estas escrituras. El tefilín de la frente. En el tefilín del brazo están esos mismos 4 textos, pero no hay compartimientos. Están todos allí escritos, ¿sí? Por un sofer, de una manera kosher, para que se puedan instalar dentro de esas cajitas. Entonces aparece el tefilín como tal, ¿sí? En la época de Moshe no existía eso, eso vino evolucionando posteriormente, ¿verdad? Y los sabios fueron estableciendo, ¿verdad?, que se hicieran, obviamente, estas cajitas con estos textos, ¿verdad?, que hablan acerca de qué, de la santificación de los primogénitos o la consagración de los primogénitos y la salida de Egipto. Esos textos están hablando de eso. Está hablando de la redención de Egipto y también otra vez de esa relación de los primogénitos. Recordemos nosotros que debido a esa última plaga, el Eterno mata a todos los primogénitos de Egipto y él señala y dice que todo primogénito que abre matriz, varón, es para el Eterno. Entonces, por eso hay que consagrar al primogénito, ¿verdad?, nacido, que abre matriz para el Eterno. Se hace mención también ahí en Deuteronomio, ¿verdad?, de la unicidad del Eterno, ¿sí? Ahí se habla acerca de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad,
Escucha Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. ¿Sí? Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Ahí también se habla acerca de los tefilín como tal y también se habla de las mezuzot, o sea, las cajitas que se ponen en los marcos de las puertas de las casas de los judíos. Se hace también mención de la recompensa que hay por cumplir los mandamientos y también de las advertencias y consecuencias al no hacerlo. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es el contenido de esos 4 textos que se ponen allí en el tefilín de la frente, en esos 4 compartimientos, y también en el tefilín de la mano, la cajita de la mano y de la frente. Ahora, vamos a ir allí a la parte de mano fuerte, ¿sí? Obviamente esto hace referencia a la diestra del Eterno, ¿sí? El cántico de Moshe hace alusión a ello. Éxodo 15, 6 y en el verso 12. ¿Sí? Allí está hablando de que con mano fuerte nos sacó, con mano fuerte, ¿verdad? Entonces, en el contexto hebreo, la mano derecha representa la misericordia, ¿sí? La misericordia divina, mientras que la izquierda, el rigor, ¿sí? Entonces, la mano derecha siempre hace alusión a la misericordia divina, ¿no? El tefilín debe usarse en el brazo más débil. Si la persona es derecha, entonces debe ponérselo en el izquierdo, y si la persona es zurda, entonces en el derecho. Hay un canto que se hace, ¿verdad? A ciertas ocasiones especiales y todo eso, y sobre todo cuando se va a empezar Shabbat, se hace un canto allí, es la Anabejoa, ¿verdad? Que habla acerca de que el Eterno nos libere a los judíos, ¿verdad? O se le implora a Dios, ¿verdad? Que con la grandiosa diestra libere a Israel de los pecados atados que impiden, como barreras, ¿verdad? Están allí como barreras del ascenso de las plegarias al trono celestial. ¿Sí? Entonces se le ruega al Eterno que quite ese impedimento, ¿sí? En la Navejoa, ¿no? Entonces, pues eso es algo que se hace, ¿no? En ciertos rezos, y se hace también cuando se va a recibir el Shabbat, se canta la Navejoa, ¿sí? Esa que dice, Ana, Bejoa, Gedula Yeminja, Tatiseula. ¿Sí? Entonces, más o menos ese es el canto. Y allí pues se habla de que con la diestra, con esa diestra, esa grandiosa diestra, libere de sus pecados atados que impiden, ¿verdad? Y ponen barreras para que las plegarias de Israel lleguen al trono en los cielos. Pues la noticia o la buena noticia, ¿verdad? Es que ya el Eterno quitó ese impedimento, ¿no? Ya quitó esa barrera, esos obstáculos los quitó en absoluto, ¿no? Por el Mesías Yeshua, ¿no? Por su sacrificio voluntario, por su propia sangre, Él nos limpió de esos pecados que no tenían en la ley levítica provisión, o sea, no tenía provisión en la ley levítica. Habían pecados que si la persona los cometía, no había animal, ¿verdad?, que pudiera sustituir o hacer esa reconciliación entre esa persona que pecaba y el Eterno. No había, ¿sí? Entonces habían pecados. En otras ocasiones yo les he hablado, les he dicho, ¿no? Por ejemplo, el pecado de adulterio, pecado de deshonrar a los padres, de golpear a los padres, el pecado de profanar el Shabbat, el pecado de la idolatría. No había animal que pudiera sustituir esos sacrificios, o sea, sustituir esos o cubrir esos pecados. No había, pero entonces ya con el sacrificio voluntario de Yeshua tenemos nosotros esa provisión, ¿sí? Él es el Redentor que vendría a Sidón, que ya vino a Sion, ¿sí? Y fue propicio para esos pecados, Peshá,
Peshá, o sea, que eran pecados de iniquidad, pecados inclusive por comisión, o sea, voluntarios, que no tenían ya, digamos, provisión en la ley levítica. No hay provisión en la ley levítica. Lo único que hay allí es caret, o sea, exicción, como se dice, ¿verdad? O sea, muerte espiritual, sí, muerte espiritual. Entonces, con el Mesías Yeshua, tenemos nosotros ya esa libertad, ¿sí? Ya no hay impedimentos. Con la muerte voluntaria de Él, ¿verdad? Y con su sangre preciosa, nos limpia a nosotros de todo pecado, ¿sí? Y se hace alusión aquí en la Escritura acerca de que Él se sienta a la diestra de Dios en las alturas. O sea, que Él es el que está allí sentado, ¿verdad? A la diestra, como lo dice ahí Marcos 16, 19, y como también lo dijera el rey David, allí en uno de los salmos mesiánicos que encontramos, que es el Salmo 110, verso 1, ¿sí? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, es un salmo mesiánico que hace referencia al Mesías. Pero nuestro Santo Maestro ya se sentó a la diestra del poder de Dios en las alturas, está intercediendo por nuestra nación y por cada uno de nosotros, ¿verdad? Hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Vendrá por segunda vez en relación con el pecado para redimir, ¿no? Para salvar a los que le esperamos y entonces instaurará en esta tierra el reino milenial prometido. Entonces Él está ahí fungiendo, Él está ahí como estaba auspiciando, fungiendo como sumo sacerdote, Cohen Gadol, o sea que Él está allí intercediendo, orando, ¿verdad? ¿A favor de quién? Primeramente de Israel y también de todos los justos de las naciones, ¿sí? Entonces, allí en el discurso que da Kefas o Pedro a la comunidad judía de ese entonces, en capítulo 5 de Hechos, versículo 31, dice, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados y a todos los que le reconocemos como el Mesías prometido. Entonces, ahí está claro, Dios ya señaló que Yeshua es el Mashiach y por él Israel y todos los justos y temerosos de las naciones tienen perdón de pecados. Y les estoy hablando acerca de esos pecados que en la ley levítica no había provisión, ¿sí? O sea, los pecados pesha, de iniquidad, de maldad, ¿sí? De esos que se hacen por comisión, esos que se hacen conscientemente. Entonces, si hay una teshuvah shelema, un arrepentimiento perfecto, entonces viene el perdón. De hecho, la misericordia, por la misericordia, ¿sí? Tanto nuestros antepasados como los presentes y los futuros encuentran, ¿verdad?, el perdón divino. Recordemos que hubo personas que pecaron, como es el caso de David, cometió adulterio, eso merecía muerte. Él mismo dio la sentencia. Y el profeta Natán le dijo, tú eres el que has pecado. Y entonces él reconoció su pecado y él se arrepintió y por eso alcanzó el favor divino y fue perdonado. Pero él merecía la muerte junto con Betsheba o Betsabé, ¿sí? Y por la misericordia, entonces él alcanza la gracia divina del perdón. ¿Sí? Entonces, únicamente la teshuvah, el arrepentimiento pleno, total, perfecto, es lo que propicia el perdón divino, ¿sí? Y cuando nosotros, obviamente, creemos en el sacrificio de Yeshua, allí en el madero, ¿no? Creemos que su sangre nos limpia, creemos que es la verdadera provisión del Eterno, ¿verdad? Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como dicen ahí las Escrituras. Entonces tenemos nosotros ese perdón divino, ¿verdad? Entonces, como creyentes debemos nosotros recordar, ¿sí? Todos los días cómo su diestra
En este caso, pues ya sería Yeshua, el que está sentado a la diestra del Todopoderoso, ¿sí? Su diestra, con mano fuerte. ¿Verdad? Debemos recordar de dónde nos sacó. Tú debes recordar de dónde te sacó el Eterno. ¿Quién era antes? ¿Qué hacías con tu vida antes? ¿Sí? ¿Cómo vivías? ¿Verdad? A tu manera. Te sacó de allí, te sacó de ese Egipto del mundo, porque el mundo es eso, es Egipto, allí en de la idolatría, donde estaba el pecado, la maldad, la inmoralidad, te sacó de allí con mano fuerte, con brazo extendido a través del Mesías, a través de Yeshua, ¿sí? Y hay que ser agradecidos, ¿sí? Recordando esto, ¿verdad? Todos los días. ¿De dónde fuiste sacado? Y ahora, ¿dónde te tiene? Entonces, los justos y temerosos de las naciones tienen que hacerlo esto todos los días. Los judíos tienen que hacer esto todos los días, de lunes a viernes, porque el sábado, Shabbat, también se hace no solamente en memoria de la obra de la creación, sino también en memoria de la salida de Egipto. Acuérdense que en Egipto el pueblo de Israel estaba esclavo. Y cuando sale de Egipto, entonces ya entra como en reposo, ya entra como verdad, y se establece el día de reposo, ¿no? Como esa libertad de esa esclavitud. Entonces, en el día sábado no se pone el tefilín, ¿no? No se pone uno eso para recordar, porque el mismo día sábado, perdón, el mismo día sábado o Shabbat, ¿sí? Se hace alusión a eso, ¿sí? Uno de los temas, ¿verdad? No solamente es recordar la obra de la creación, sino también cómo Él nos dio esa libertad de esa esclavitud, ¿sí? Hablando, obviamente, para Israel, pero para el temeroso y justo de las naciones, ¿verdad? Como Él te liberó también del pecado y de la esclavitud, ¿verdad? Y de todo lo que la mala inclinación traía, ¿no? Del mundo, del pecado, del Satán, así como te liberó, te restauró totalmente, o te hizo nacer de nuevo. Entonces, eso hay que recordarlo, porque si recordamos eso, continuamente vamos a ser agradecidos y vamos a tener siempre un sentido de humildad. Es importante estar siempre humildes delante del Eterno, recordar de dónde nos sacó. Y si nos tiene ahora, ¿verdad?, en un sitio de eminencia o de privilegio o lo que sea, porque yo creo que como hijos del Eterno nos debemos sentir orgullosos de ello, seamos agradecidos y humildes, porque fue por su buena voluntad, por su misericordia, que es lo que representa esa diestra. Él muestra su misericordia a través de su diestra, y su diestra es ¿quién es? Yeshua HaMashiach, es Yeshua el Mesías, que murió en el madero por nosotros, como sustitución de nuestros pecados, de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Entonces, el mismo Yeshua, recordemos, dijo estas palabras, allí en Matillahu 26, 64, cuando le preguntaron si era el Mesías, cuando el sumo sacerdote también. Entonces él dijo, desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ¿sí? Con gran gloria. Entonces eso fue lo mismo que habló allí Daniel, el profeta Daniel, ¿sí? Que un Hijo de Hombre viniendo en las nubes del cielo. Dice nuestra tradición que si aparecía el Mesías y el pueblo no era digno, entonces vendría sentado en un burro. Y eso fue lo que hizo Yeshua cuando entró a Jerusalén, sentado en un burro. ¿Sí? Algunos lo reconocieron, otros no lo reconocieron, y por eso allí la gente exclamaba, Hoshana, Hoshana, Beshen Adonai, ¿sí? Baruch HaJabá Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿Sí? Bendito, ¿verdad? El hijo de David. Porque a David se le prometió que uno de su descendencia, uno de su sangre, uno de su cera, de su sene, se sentaría eternamente. Y ese es Yeshua de Nazaret. Entonces, allí él lo declara, Yeshua lo declara. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que viene ahora, a continuación de todo esto. ¿Sí? Entonces, mis amados,
seamos agradecidos, recordemos. Es una de las cosas para tener esta buena siempre, esa buena relación con Dios. Acuérdense que esto tiene como objetivo hacer que nuestra relación con Él mejore, ¿sí? Y tenemos que ser agradecidos. ¿De dónde te sacó el Eterno? Recuerda qué hacías antes de conocerle, de conocer al Mesías, de conocer su Torah, de conocer su palabra. Recuérdalo. ¿De dónde te sacó? ¿Qué te ha revelado Él? ¿Qué has conocido de Él? ¿Sí? Y vivir a la altura de eso. Vivir a la altura de lo que aprendes, a la altura de lo que Él te revela. ¿Sí? Empezar a vivir a la altura de esa verdad que ya has asimilado. ¿Sí? Y no echar para atrás, para nada. ¿Sí? Entonces, que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Siempre a ser agradecidos de dónde Él nos ha sacado, la vida nueva que nos ha dado, ¿sí? Ese nuevo nacimiento de arriba, que ha venido de arriba para nosotros. Somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. Y debemos siempre hacer todo para gloria, alabanza de Dios nuestro Padre y para honra de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Acuérdate, siempre estamos aquí para que mejoremos nuestra relación con Dios. Suscríbete al canal. Si te gustó el contenido, dale like y comparte este video con alguna persona que quieras, ¿verdad? Que sepa estas verdades. Hasta una próxima. Shalom.